Que Dios les bendiga a cada uno de vosotros, amados, que se han conectado a través de la red o la plataforma del Facebook Live. Estamos pasando a la división de las clases, nuestros niños y nuestros juveniles. Alabado Dios, le damos una vez más la bienvenida a la escuela bíblica en la iglesia Unción de lo Alto. Que la paz de Dios tiene su vida y gócese con la palabra, que Dios le edifique. Que si estás enfermo, Dios te sane. Si necesitas nueva fuerza, que Dios te dé nueva fuerza. Si necesitas ser restaurado, libertado, levantado, que Dios también lo haga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor y su misericordia sea sobre cada una de nuestras vidas. Vamos a dejar por aquí al maestro en esta noche, hermano Ángel García. Vente por aquí, hermano. Alabado sea Dios. Gracias te damos, alabado Dios. Amado, alabado sea el Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Glorioso es Dios. Para siempre el Rey. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos por la oportunidad que el Señor nos concede de estar en su templo para alabar y bendecir su nombre. Gloria a Dios. Alabado Dios. En esta noche Gracias, Jesús. saludamos a todos los hermanos que estamos aquí. También saludamos a los que están escuchándonos, gloria a Dios, por medio del Facebook. Gloria al Señor, esperando que esta palabra que va a ser usada en esta noche sea de bendición para cada vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. En esta noche vamos a tener el tema del estudio bíblico número 5. El reino de Cristo será acorde al de David. Alabado Dios. Gloria a Dios. El reino de Cristo será acorde al de David. Alabado Dios. Gloria a Dios. Aquí acorde no quiere decir una nota musical, gloria a Dios, porque a veces tocamos ciertos acordes en la música, pero aquí quiere decir que es conforme, es compatible, gloria a Dios, al de David. Gloria al Señor. Gracias. Esta clase tiene 3 objetivos, los cuales vamos a leer más adelante, pero primeramente vamos a dar lectura antifonalmente a los textos. Gloria al Señor. Segunda de Samuel 7:12. Los que no tienen el expositor, que pienso que tengan todos, buscan la Biblia en Segunda de Samuel capítulo 7, versos 12, 13 y 16. Y en Isaías 11, capítulo 11, del verso 1 al 9. Gloria a Jesús. Señor, alabado Dios. Leemos todos. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño, Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
no hará mal, ni dañará en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Qué lindo, lindo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, mi Jesús, qué lindo Dios. Como dijimos ya, el tema de esta clase bíblica o de este estudio es el reino de Cristo será acorde al de David. Dijimos que será conforme o que coincide con el de David o es compatible, gloria a Dios. Los objetivos son tres. El primero dice, el número 1, analizar las características del reino de Cristo y su paralelo con el reino de David. Cuando analizamos algo, tenemos que hacer un estudio, hacer un análisis y tenemos que también examinar, estudiar y observar, gloria a Dios, Gracias. las características del reino de Cristo y su paralelo es su semejanza con el reino de David, gloria a Dios. Alabado Dios. El número 2 dice interiorizar la necesidad de un carácter acorde al reino del Señor. Cuando interiorizamos, gloria a Dios, pues guardamos algo o lo retenemos, gloria a Dios. Y conocemos a fondo también cuando interiorizamos algo. Dice interiorizar la necesidad de un carácter acorde o compatible al reino del Señor. Alabado Dios. Número 3, debatir la conducta cristiana que debe caracterizar a los herederos del reino. Aquí en debatir, a veces cuando hablamos de debatir, uno piensa que hay una discusión, puede haber una discusión en algún asunto, pero ahí lo que hacemos es que sostenemos diferentes opiniones, cada cual pues dice su opinión, y aquí tenemos que debatir o discutir la conducta cristiana que debe caracterizar a los herederos del reino, gloria a Dios, lo que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos a leer el pensamiento central del hermano José. Pensamiento central. Acabemos dos, aleluya. Dice, Cristo es el cumplimiento de la promesa divina hecha a David, que su reino será firme para siempre. Amén. Amén. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Se cumple lo que Dios le había prometido a David, que su Amén. reino iba a ser para siempre, iba a ser perpetuo, y se vino a cumplir en Cristo, que era del linaje de David. Gloria a Dios. Ese es el cumplimiento de esa promesa que hizo el Señor a David, que su reino sería firme para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. El texto habla, el hermano Carlos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Amén. Dice que reposará sobre él. ¿Y quién es ese? Jesús. Jesús. El Aleluya. espíritu de Jehová, el mismo espíritu de Dios. Dice espíritu de sabiduría. Yes, santo. Gloria a Dios. Cuando tenemos sabiduría, un conjunto de conocimientos que poseemos o que tiene una persona. Y aquí en este momento estamos hablando de Cristo. Gloria a Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, que es la facultad o habilidad de entender o razonar. Gloria a Dios. Y también dice que tiene espíritu de consejo. O sea que él tiene un espíritu de asesoramiento. Gloria a Dios. Él nos asesora a cada uno de nosotros. Nos da consejo y nos advierte lo que nos puede pasar si no seguimos, gloria a Dios, su consejo, gloria a Dios. Eso es. Y es un dictamen para hacer o no hacer algo, gloria a Dios. Cuando Él quiere que lo hagamos, pues Él, gloria a Dios, nos habla, y cuando no quiere que lo hagamos, también, gloria a Dios. También habla de espíritu de consejo y
espíritu de poder. Gloria a Dios. El espíritu de poder es la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, que se la dio su Padre. Gloria a Dios, Él tiene la misma potestad, la misma fuerza y la misma autoridad que su Padre, que Dios. Gloria a Dios, porque Él es Dios. Y también dice espíritu de conocimiento. El conocimiento es la acción y el resultado de conocer, gloria a Dios, que también tiene que ver con el entendimiento y la inteligencia. Y el temor de Jehová, gloria a Dios, que es el respeto o la reverencia a lo divino. Y aquí lo divino, pues sabemos que es Dios. Y este temor de Dios es una obligación de todo cristiano, de cada uno de nosotros. Así es que parte, gloria a Dios, de esos dones o de estas características que el Señor les dio a Jesús, también nosotros las podemos alcanzar por medio de su Espíritu. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Hermano Ángel, estos mismos 7 espíritus son los que en Apocalipsis 1:4, Juan, cuando está saludando a las iglesias, habla de estos mismos espíritus describiendo a Jesucristo. Amén. Amén, porque la palabra del Señor nos habla también en el Antiguo Testamento, y muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento también están pasan al Nuevo Testamento. Y más, gloria a Dios, en Apocalipsis, que es donde está el fin de todas las cosas. Gloria a Dios, que es lo último que sucederá aquí en la tierra. Gloria a Dios. Los datos generales acerca de este tema que vamos a discutir hoy, la enseñanza dice que los que creemos en Cristo y participamos en su reino, debemos vivir acorde a la voluntad de nuestro Rey. Acorde, o sea, conforme a la voluntad del Señor. Gloria a Dios. El autor, según dice aquí, Natán y Gad figuran entre los posibles escritores de Segunda de Samuel, y Isaías pues fue escritor de ese mismo libro. Gloria a Dios. Los personajes que vamos a tener en esta noche son a Dios, tenemos a David, el pueblo de Israel, Cristo y los creyentes. Aleluya. Gloria a Dios. Y las fechas, Segunda de Samuel fue terminado de escribir alrededor del año 930 a.C. e Isaías entre los años 740 y 680 a.C. Y los lugares, el lugar probablemente Segunda de Samuel fue escrito en Jerusalén, y también se cree que Isaías fue escrito en Jerusalén también. Gloria a Dios. El bosquejo de estudio tiene 3 partes. La primera, Dios prometió a formar a David, afirmar su trono para siempre. Dios prometió a David afirmar su trono para siempre. Segunda parte, Cristo es el vástago que retoñará de las raíces de David. Y la tercera y última parte, el reino del Hijo de David será de paz y conocimiento pleno. Gloria al Señor. Vamos a entrar a la introducción rapidito. Gloria al Señor. El tema de esta semana trata de un asunto que revela la omnisciencia de Dios. Gloria al Señor. Que todo Dios lo conoce todo. Esa es la omnisciencia de Él. Gloria a Dios. Que puede estar donde quiera y conoce todo lo nuestro y lo que no es nuestro. Gloria a Dios. Dice, no podría imaginar aquel pastor de ovejas de Belén que sería elegido por Dios para gobernar a su pueblo. Ya hablamos de David. Mucho menos que Dios le daría una descendencia firme y un trono estable para siempre. En verdad, los designios del Señor son maravillosos. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey, sabía la trascendencia que tendría el ungido. Pero cuando David llegó al reino de Israel, Dios hizo un pacto con él que afirmaría el trono eternamente. Gloria a Dios.
Le habló por tanto de un hijo de su descendencia, cuyo reino sería firme por la eternidad o eternamente. Por tanto, después de la muerte del monarca, Dios comenzó a cumplir su promesa hasta que apareció Jesús, que era del linaje de David en cuanto a la carne, como dice Romanos 1:3. El ángel que anunció a María el nacimiento del Señor le aseguró que él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Gloria a Dios, como dice Lucas 1:33. Esta semana estudiaremos a Cristo como el Hijo que se siente en el trono de David. Él fue rechazado por su pueblo, el cual prefirió tener como rey a César, pero ahora es rey de los santos, como dice en Apocalipsis 15:3. Los creyentes estamos bajo el señorío de Cristo y le debemos obediencia. Además, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes con él. Gloria a Dios. Y cuando él venga a reinar, reinaremos todos con él sobre la tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 1 del verso 6 y capítulo 5 verso 10. Cada hijo de Dios debe conocer lo que la Biblia enseña sobre el reino de Cristo y modular su vida como ciudadano de tal reino y participante de la gloria que será revelada. Gloria a Jesús. Alabado Dios. La primera parte lleva por título: Dios prometió a David afirmar su trono para siempre. Esto está en los primeros versos, segunda de Samuel 7, 12, 13 al 16. Gloria a Dios. Y tiene unas palabras aquí que son de definiciones y etimología. La palabra linaje, el término en hebreo es sera, identifica a una semilla, fruto, planta, descendencia, especie, grano, hijo. Viene de una raíz que significa sembrar, diseminar, plantar, fructificar. Y la palabra estable, que es una palabra hebrea, kum, que significa estar erguido, perpendicular. También significa levantar, asegurar, prosperar, afirmar, apercibir, permanecer, quedar. Gloria a Dios. Aparte A, o inciso A, dice: la promesa divina a David perduraría aún después de su muerte. Alabado Dios. Esto está en los versículos 7 al 12. Gloria a Dios. Dice que los pactos de Dios son trascendentes o trascendentes. En el caso de David, trascendieron a su vida física. Precisamente de esta verdad hallamos lecciones de gran valor. El contexto del versículo 12 trata sobre las promesas divinas a David, sobre su persona, su casa, su reino y el reino venidero del Mesías, su descendiente. No podemos dudar que Dios sabía de antemano los fracasos morales en que había de incurrir David, pero se adelantó a ello para dejarnos la lección que el Señor puede tratar con gente débil, restaurarlos y perpetuar su fidelidad para con ellos. Ahora Dios le había dicho a su siervo sobre lo que sucederá después de su muerte. El Señor se refiere a ello como días cumplidos. De aquí discernimos que vamos a estar sobre esta tierra el tiempo que Dios ha determinado. Eso es. Así que el día de nuestra partida no escapará de la soberanía y de la omnisciencia de Dios. Además, el verbo dormir, mencionado aquí respecto al deceso de David, deja entrever la esperanza de la resurrección. Los siguientes escrituras hablan también del reposar de los santos en su muerte hasta la resurrección. Daniel 12:2, Hechos 7:60 y 1 Corintios capítulo 15, verso 6. La promesa divina a David respecto a afirmar su reino comenzaría con uno de su mismo linaje, el cual
procedería de sus entrañas. En manera directa, la primera referencia aquí es a Salomón. Debemos actuar de tal manera que nuestra generación sea bendecida por Dios después de nosotros. La integridad es el mejor legado que el justo le puede dejar a su generación. Gloria a Dios. De seguro, el testimonio de quien vivió piadosamente influirá en el cumplimiento de los propósitos de Dios con su casa. El hecho que Dios prometiera a David afirmar su reino, el reino de su hijo, deja ver que le daría también autoridad para reinar. Los padres cristianos deben de rogar al Señor que esta bendición alcance también a sus hijos. Así, el relevo del reino de Dios estaría garantizado. De aquí también aprendemos que el reino es afirmado con justicia, como dice Proverbios 16:12, y tanto la justicia como la autoridad son dones de Dios que se reciben por fe. Años después, la Biblia testifica que en verdad Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, en su trono, y Dios estaba con él y lo engrandeció en gran manera. Alabado Dios. Gloria al Señor, como dice segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 1. Entramos al inciso B. El trono de David será estable eternamente. Esto está en los versículos 13 al 16 del capítulo 7. Dios habló a David acerca de Salomón, pero cada referencia al hijo de David estaba conectada con el bendito hijo suyo, el Mesías, rey de Israel. En el versículo 13, el Señor anuncia a David que un hijo de sus entrañas reinaría sobre el trono de Israel y edificaría casa a su nombre. Debemos observar que no dice la casa de mi nombre. Dios tenía que edificar otra casa que Salomón no podía levantar. Nos referimos a la iglesia, que es edificio de Dios. Cristo dijo que Él es quien edificaría su iglesia, como dice en Mateo 16, versículo 18. Pablo dice, nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Ahora la casa de Salomón habría de levantar sería un tipo de la iglesia que Cristo habría de edificar. En el templo de Salomón había sacerdotes escogidos de la tribu de Leví, pero en la iglesia que Cristo ha levantado, todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. Alabado Gloria a Dios. Para ofrecerle sacrificios espirituales de su agrado. Aleluya. A la vez, Dios enfatiza a David y afirmará su trono, el trono del reino de su hijo. Pero aquella promesa alude también a Cristo, porque prometió afirmar aquel reino para siempre. Sabemos que Salomón murió y así cada uno de sus sucesores en el trono de Judá. Pero el reino del Mesías no tendrá fin, y a eso se refirió la promesa divina al rey David. En el verso 16, Dios garantizó a David afirmar su casa y el reino para siempre. Debemos notar el orden. Primero Dios afirmaría la casa, después el reino. Alabado Por Dios. toda la Biblia se nos enseña, gloria a Dios, que el propósito divino de bendecir prioritariamente nuestra familia. De una familia firme saldrá un gobierno estable. El Nuevo Testamento regula el ministerio de la misma manera. El obispo debe gobernar bien su casa, entonces podrá cuidar la iglesia del Señor. Como dice Tito capítulo 3, versos 4 y 5. La segunda parte del versículo 16 nos muestra que este consolidar divino a la casa y al reino de David sería para siempre, eternamente. Indudablemente aquí hallamos una referencia a Cristo. Él es el eterno rey con un reino que permanece por los siglos de los siglos. Entendemos mejor esta verdad al leer
al leer que el rostro de David contemplará su casa y reino afirmados. En el reino milenial, el Mesías, hijo de David, reinará sobre toda la casa de Jacob, y frente a su rostro se hará aquella promesa dada al hijo de Isaí. Alabado Dios. Gloria a Dios. Entramos a la segunda parte, que dice: Cristo es el vástago que retoñará de las raíces de David. Esto se encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Aquí tenemos dos palabras también de definiciones. Vástago, que en hebreo es netzer, tiene el sentido de verdor, como color reluciente, retoño, descendiente o renuevo. Y arguir, que es el término hebreo que viene de una raíz que significa tener razón, correcto, discutir, decidir, justificar, declarar, convicto, corregir, defender, redarguir. Gloria a Dios. El inciso A de la parte 2: el Espíritu de Dios reposaría sobre el rey, hijo de David. Entonces, los versículos 1 y 2. Los creyentes somos privilegiados por tener el canon completo de las Sagradas Escrituras. Miremos cómo ello nos ayuda a entender mejor el reino de nuestro Señor. En el versículo 1 de Isaías 11 habla en forma figurada sobre la descendencia de David. Por ejemplo, se nos dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Así que el Mesías viene de ascendencia familiar a la cual Dios fortaleció para reinar. A veces Isaí es citado en la Biblia para referir a la persona y al reino de su hijo David. Por tanto, esta profecía anuncia que el Mesías sería un descendiente directo de David. Debemos recordar cómo esto fue cumplido en el nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, David era de la tribu de Judá, la misma de la cual nació Cristo en cuanto a la carne, como dice Hebreos 7:14. David era de Belén y allí nació nuestro Señor. Como dice Mateo capítulo 2, verso 1. David llegó a ser rey en Jerusalén, la misma ciudad donde Cristo fue aclamado como el bendito rey que viene en el nombre del Señor, como dice Mateo 21, del 1 al 9. Isaías profetizó que de aquel tronco familiar saldría una vara. El término vara usado aquí en hebreo es la palabra noum. Define un palo de madera relativamente fino, usado comúnmente como un instrumento de castigo. El contexto presenta al Cristo aplicando su vara justiciera contra los enemigos de su pueblo. El rey retornará a los hijos de Israel, esparcidos por los pueblos, y los reunirá otra vez a su tierra. Para lograrlo, herirá la tierra con la espada de su boca y matará al impío con el espíritu de sus labios, como dice Isaías 11:4. En el versículo 15, el Señor promete levantar su mano y herir el río en 7 brazos para abrir camino al remanente de su pueblo que estaba esparcido. De aquí entendemos que Cristo traerá paz a Israel al usar su vara de justicia contra los enemigos de su pueblo. Aunque el reino de David fue herido en los días de Roboam su nieto, la promesa presenta a Cristo como el vástago que retoñará de sus raíces. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Alabado Dios. Gloria a Dios. Santo eres. En el versículo 2, las cualidades con que ungiría el Espíritu Santo al rey: primero, el espíritu de sabiduría. Esto le haría entender el propósito
de su investidura y actuar de acuerdo a la expectativa del Señor. Segundo, espíritu de inteligencia. Así sabría cómo actuar en cada circunstancia del reino. Gloria a Dios. Tercero, espíritu de consejo. Así alcanzaría los medios para lograr sus objetivos. Con esto concuerda Isaías 9:6, donde se llama admirable consejero. Y cuarto, espíritu de poder. La palabra en hebreo es Gerubá, y eso le asocia con el título Dios fuerte. Y quinto, conocimiento. El versículo 2 conecta este conocimiento con el temor de Dios. Por tanto, esto es conocimiento de la voluntad divina que inspira a vivir piadosamente. Y sexto, temor de Dios. De este tipo de temor se deriva el ideal bíblico que un día tenemos que dar cuenta de nuestros hechos a Dios. Gloria al Señor. Los que son de Cristo debemos mantener el carácter suyo como rey y conducirnos acorde a los principios de su reino. Gloria a Dios. El inciso B, el reino del Hijo de David sería santo y justo. Entonces, los capítulo 11, versos 3 al 5. La obra del Espíritu Santo en el Hijo de David está explicada en los versículos 3 al 5. Allí aprendemos el valor del Espíritu en el ejercicio de la autoridad. Gloria a Dios. La idea en el versículo 3 es que el Espíritu de Dios dará al rey diligencia en temer a Dios. Algunas versiones parecen expresar que el Mesías se deleitará en temer a Dios. Los cristianos debemos manifestar gratitud porque nuestro Señor es juez justo. Por tanto, su juicio no se hará sobre la base de un conocimiento simple de los hechos. El versículo 4 nos deja saber que Cristo será un juez distinto o diferente a los jueces humanos e injustos. Estos últimos equilibran su imperfecta justicia de acuerdo a lo que ven y oyen en el juicio. Gloria a Dios. Pero nuestro Rey Jesucristo juzgará con justicia. Los hijos de Dios también debemos procurar ser justos en nuestro trato con los semejantes. La Biblia enseña que debemos darle prioridad a la justicia, como dice Miqueas 6:8. Isaías 11:4 ahora advierte que el rey será un defensor de los pobres y de los mansos de la tierra. Como creyentes debemos practicar la mansedumbre y cuando nos ofenden dejar lugar a la ira de Dios. Gloria al Señor, que es lo menos que nosotros hacemos. Pero debemos de dejar a Dios que sea el que se aire y no nosotros. Gloria a Dios. Una de las bendiciones de encargar los asuntos a Dios es que la justicia y equidad de Cristo estará siempre a favor nuestro. Gloria a Dios. Jesús llamó bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, como dice Mateo 5:6. La segunda parte del versículo 4 deja claro que cuando el Mesías reine en la tierra, juzgará, defenderá a los suyos y usará su palabra para herir a los culpables y los impíos serán muertos por el espíritu de sus labios. Debemos dar siempre crédito a la palabra, pues ella es vida para los creyentes y espada de doble filo que cortará a los irreverentes. Gloria a Dios. Número 3, el versículo 5 representa los atuendos del rey al ejercer la autoridad. La justicia será como cinto en sus lomos y la fidelidad como ceñidor de su cintura. En la Biblia los vestidos expresaban siempre las realidades y capacidades de una persona. Lo dice en Isaías 59, versículos 16 y 17. Así que esta imagen revela a nuestro Rey Jesús dispuesto a actuar con justicia y con fidelidad. La justicia debe ser un estándar inviolable de los creyentes y ajustarnos fielmente a la voluntad divina. Gloria a Dios. Debe hacerse evidente en la conducta diaria de los santos. Gloria al Señor.
Dice, cuán importante es la unción del Espíritu Santo para ejercer la verdadera autoridad. Gloria a Dios. Vamos a ver si por aquí el hermano Darío me puede contestar esa pregunta. ¿Cuán importante es la unción del Espíritu Santo para ejercer una verdadera autoridad? Mira, hermano, si de la verdad, si en una iglesia no está el Espíritu Santo, y hay ahora en los tiempos muchas iglesias que se dicen ser cristianas, evangélicas, que incluso ya no creen en eso. Y la verdad, pues están en una creencia mal, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos está ahora sí animando. Y nos capacita para todas esas cosas que capacitó al Señor, como dice aquí en el texto áureo. Sí, en el texto áureo. Ahí es que el Señor nos da todas esas capacidades y todas esas cosas que nosotros podemos ejercer en las cosas del Señor. Gloria a Dios. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, como dice aquí, el Espíritu Santo te da sabiduría, te da inteligencia, te da espíritu de consejo, espíritu de poder, conocimiento, temor, para poder apacentar una grey con el Espíritu Santo. Amén, que es lo mismo. Todo eso. Lo que nos dice aquí en el texto áureo. Gloria al Señor. Dice, ¿puede un creyente sin temor del Señor hacer juicio justo a los demás? No. No, claro que no, porque una persona que no tiene el temor del Señor no puede ser justo, porque no teme al Señor. Si no teme al Señor, quiere decir que no teme a nadie, porque el que no teme a Dios no se teme a él mismo. Gloria a Dios. La parte 3, entramos a la parte 3, que se intitula El reino del Hijo de David será de paz y conocimiento pleno. Eso se encuentra en Isaías capítulo 11 del versículo 6 al 10. Gloria a Dios. Aquí hay dos palabras también que están en las definiciones y etimología. Señoré, esta forma verbal es del hebreo radá, que significa pisotear, subyugar, destrozar, estar a cargo, consumir, dirigir, dominar, enseñorear, mandar y tomar. Cuando una persona se enseñorea de otra, quiere decir que lo manda, que lo quiere pisotear, subyugar, quiere estar por encima de esa persona. Y la otra palabra, longevidad, es el término que se utiliza para la calidad de longevo. Longevo es cuando uno cumple muchos años, que es mucho el tiempo y la edad de una persona. Un vocablo de origen latino y está conformada por el adjetivo longus, cuya traducción es largo, y por aubum, un sustantivo que alude al tiempo o a la edad de alguien. Lindo, O sea, cuando alguien es de largo alcance en cuanto a la edad, pues se le dice un longevo. Gloria a Dios. Aquí en el inciso A dice, el reino del Señor regresará. En el reino del Señor regresará la mansedumbre de las fieras. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que Cristo redimió la tierra de la maldición del pecado. Aprendemos muchas lecciones al mirar lo que sucederá a la creación cuando Cristo venga a reinar. En el versículo 6 recordamos que Adán fue llamado a señorearse sobre las aves, las criaturas marinas, las bestias y todo animal. Como dice en Génesis 1, 26 y 27. Esto nos da a entender que los animales no fueron creados peligrosos para el hombre, gloria a Dios. Pero sabemos que el pecado trastornó todo, trastornó la creación y afectó a estas criaturas también, que no tenían culpa. Más la Biblia enseña que cuando Cristo murió en la cruz, redimió también la creación. Por tanto, ella será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:21. Isaías nos recuerda ahora que en el reino de Cristo el lobo, el leopardo y el león
no serán amenazas, sino estarán en paz con los animalitos más tiernos, como la oveja, el cordero y el becerro. Cuando el diablo quiere hacernos contendernos con los otros, debemos recordar que el reino de Cristo es de paz. Gloria a Dios, no es de guerra. Una actitud mansa y humilde es la propia de los herederos del reino de los cielos. Gloria al Señor. El versículo 7 repite la idea del estado de paz que dispensará el reino de Cristo. Eso será lo que habrá allí. Dice que el mundo regresará a ser un Edén. La vaca y la osa estarán unidas en comer su alimento. Como una familia unida, las crías de ambas se echarán juntas. Ya el buey no será el alimento del león, sino que ambos comerán paja. Nos acordamos como Pablo reprendió a los hermanos en Galacia, el que se mordían y comían unos a otros. Gloria a Dios. Con este lenguaje figurado nos alerta a no asumir una conducta contenciosa en el trato de los hermanos. Gloria a Dios. Debemos ser pacificadores, gloria a Dios, y no contenciosos. En el reino de Cristo aprendemos que en toda relación a paz nos llamó el Señor. Mateo 5:9 y 1 Corintios 7:15. En el reino el hombre recuperará toda su autoridad sobre la creación. Esta última porción bíblica de nuestro estudio nos enseña un propósito muy importante en el reino del Señor. El versículo 8 trata de la autoridad que el hombre redimido tendrá sobre la creación. Cuando Cristo establezca su reino, el áspid no tendrá poder letal contra un niño pequeño. Gloria a Dios. La mano del recién nacido no estará en peligro al extenderse sobre la caverna de la víbora. Así que desde niño el hombre tendrá autoridad sobre los animales que antes eran más fieros. Gloria a Dios. La longevidad será de tal manera real que el niño morirá de 100 años, como dice Isaías 65:20. Saber estas verdades debe producir una actitud de profunda adoración al Señor. El verso 9 nos recuerda el Salmo 96, de 11 al 13, donde se ordena a los cielos y a la tierra que se alegren y gocen, así también el mar y los campos, o el campo. Los árboles deben estar contentos porque el Señor viene a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Isaías anuncia que aún los animales que llegaron a ser peligrosos por el desorden del pecado, ahora no harán mal ni dañarán. Gloria a Dios. Algunas traducciones lo expresan como ni harán el mal ni mancillarán aquello que está bien. El monte sobre el cual no harán mal no se limita a Sión. Como hemos aprendido en el contexto, toda la tierra será inundada por la santidad del Rey. Como dice un himno por ahí que dice, toda la tierra será llena de esa paz que el Señor traerá cuando Él venga, gloria a Dios, a gobernar. Los creyentes deben cultivar la esperanza en que la autoridad concedida a Adán al principio nos va a ser devuelta, gloria a Dios, en Cristo, y tendremos con Él un dominio glorioso del mundo cuando el Señor venga a reinar entre nosotros. Gloria a Dios. El verso 10 nos recuerda que Cristo es la raíz de Isaí, versículo 1 y 2, y vendrá a ser la bandera que atrae a Dios a los pueblos. Con esto concuerda Isaías 42:4, donde se evidencia que los gentiles anhelarán la justicia de Cristo y en todos los confines de la tierra la gente esperarán la ley del Señor. Entonces la habitación del Rey será gloriosa entre los hombres. Los hijos de Dios sabemos que si la ley llamada a aparecer tuvo gloria, cuánto más gloria tendrá lo que permanece, o sea, el reino de Cristo. Como dice 2 Corintios 3:11, su reino es inconmovible, como dice Hebreos 12:28. Tal como Dios lo prometió a David, pertenecer a tal reino merece un espíritu de gratitud y una conducta digna
de tan glorioso privilegio. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al resumen. Gloria a Dios. Sí, antes de ir a resumen, Ángel, ¿verdad? Yo estaba leyendo esta parte aquí, ¿verdad? Donde dice el mundo regresará a ser un Edén. A Amén. veces yo digo, ¿verdad? Yo me pongo, cierro los ojos y es como una película que uno se pone a imaginar cómo será esa gran ciudad celestial cuando uno esté allá y allá somos todos hermanos y todos los animales fieros, todos los animales mansos estarán juntos. ¿Usted se imagina eso? Y es algo que uno no se puede imaginar algo tan grande. Sí, pero los animales no van a estar allá arriba. Sí, pero para eso Eso van a estar los animales. Eso es que- cuando venga el reino del Exacto. Señor, que venga a estar acá en la tierra. Animales mansos Después y que pasen todas las cosas que han de suceder. que uno se imagina eso, los animales todos juntos. Amén. Eso será bien bonito. Dice, cuán importante es para los creyentes llenarse de conocimiento del Señor. Será importante. Amén. Porque cuando nos llenamos de conocimiento del Señor, el Señor nos ilumina, gloria a Dios, y nos, por medio de su palabra nos habla, gloria a Dios, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Gloria al Señor. Dice, el presente estudio, este es el resumen, nos ha llevado a entender mejor la misericordia firme a David. Dios fue consciente con sus promesas hechas a su siervo David, y dio a Cristo como el heredero más honorable de su casa. Los relatos bíblicos de la encarnación de Cristo, su ministerio y su proclamación como rey, nos dejan claro que Jesús es el rey conforme Dios lo estableció en su pacto con David. Más el cumplimiento de aquellas promesas en la primera venida de Cristo fueron solamente una muestra de su reino venidero. Las escrituras nos enseñan enfáticamente que Cristo vendrá por segunda vez y será rey sobre la casa de David. Él aseguró a sus discípulos que como su padre le había asignado un reino, así Él les asignaba un reino a ellos. De esta manera, no solo gozarían de la comunión con Él, con el Rey, que es Cristo, sino también participaríamos con Él juzgando a las 12 tribus de los hijos de Israel. Como dice Lucas 22, del 28 al 30. El hecho es que los creyentes podamos ser también participantes de ese reino y que nos debe motivar el carácter e incentivar la conducta para que esté a la altura de un privilegio tan honorable como ese que el Señor nos va a dar, gloria a Dios. Santo. Nos ha dado también a todos los creyentes, gloria al Señor, desde que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Vamos a ver las preguntas. Si hay alguna pregunta de lo que hemos leído hasta ahora, alguna pregunta, pues la podemos contestar entre nosotros. Bueno, si no, pues vamos a la primera pregunta que dice: ¿a qué edad David comenzó a reinar sobre todo Israel? Unos 30 Hermano años. Cristian. 30 años. ¿Ah? 30 años. 30 años, muy bien. A los 30 años comenzó a reinar y reinó 40 años. La segunda pregunta dice, según Lucas 3:23, ¿qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio público? Hermano Carlos. 30 años. Como 30. Como 30, más o menos. Amén. Eso lo dice el Evangelio de Lucas. ¿Qué evento dará inicio al reino milenial de Cristo? ¿Qué evento dará inicio al reino milenial de Cristo? Que cuando Él regresa con sus ángeles a juzgar a la tierra. Pero ¿cuál evento sería ese, la hermana pastoral? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. ¿Dónde pagó Cristo el precio para que el mundo vuelva a ser un paraíso en su reino? La cruz. En la cruz. Gloria a Dios. Ahí fue que el Señor pagó el rescate
y hizo posible la redención de la posesión adquirida, que somos nosotros, gloria a Dios. ¿Qué respuesta en la conducta cristiana merece el Señor que fue coronado de espinas? ¿Qué respuesta en la conducta cristiana merece el Señor que fue coronado de espinas? Gloria a Dios. Dice aquí que a los hijos de Dios nos conviene conducirnos santamente para agradar a Dios. Gloria al Señor. Hasta aquí esta parte. Dios les bendiga ahí. Hermano pastor con nosotros. Gloria a Dios. Dame limpiar un poquito aquí. Gracias te damos, Señor. Qué lindo es Dios. Gloria a Te Dios. bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, mi Dios, y eterno. Qué lindo, Señor. Alabado Dios. Gracias, gracias, gracias queremos darte, Señor. Maravilloso Dios. Alabado Dios. Gracias te damos, Señor. A ti la gloria, mi Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Alabado Dios. Qué lindo el Señor. Damos gracias a nuestro hermano Ángel. Alabado Dios por habernos conducido la clase en esta noche. Alabado sea el Señor. Qué bonito es ver, hermanos, que a través de la preciosa palabra del Señor, ya desde el Antiguo Testamento, que pasaba a ser una sombra de qué, de lo que venía a ser el Nuevo Testamento, ya Dios mostraba y confirmaba en su orden divino, en los acontecimientos de la teología bíblica, alabado Dios, sus planes y sus propósitos. Que de la misma manera que confirmó y le dio promesas a Abraham, luego hace un pacto con este rey llamado David, un hombre como humilde, un pastor. Jesús fue conocido como ¿qué? En Juan 11, como el buen pastor. Alabado Dios, aquel que su vida daba por las ovejas. ¿Y qué hacía David? Cuando venía el oso y el león, hermano Darío, peleaba, se iba tras el oso y el león y le arrancaba de las quijadas a la oveja que se llevaba, alabado Dios. Si se levantaba contra él, pues entonces lo mataba, pero si no, le daba oportunidad que siguiera, porque ese es el trabajo, alabado Dios, de cómo Dios, utilizando en 2 de Samuel, casi 1000 años antes, hermano, de los acontecimientos del nacimiento de Jesucristo, comenzó ya Dios a darse la tarea no que Dios no estuviera en orden, alabado Dios, sino de comenzar a señalar y utilizar a David como un ejemplo, porque es lo que está utilizando. Por eso el hermano Ángel decía que teníamos que analizar, alabado Dios, cuando nos damos el estudio de la preciosa palabra del Señor, porque la clase tiene por título El reino de Cristo será acorde al de David, utilizando Dios que el patrón que Dios le hizo a través de una promesa a un hombre de que su trono siempre habría un heredero. Lo único que el hijo de David que ocupó el trono comenzó bien. ¿Cómo se llamaba? Salomón comenzó bien y terminó mal. Luego recapituló un poquito cuando escribió el libro de Eclesiastés, alabado Dios, y reconoció la grandeza de Dios. Así que el trono no iba a estar fundado en Salomón, alabado Dios, sino de otro heredero. Y comenzó los hermanos, el teólogo, a utilizar entonces la cita bíblica del profeta Isaías. Y no se queda solamente en el capítulo 11, porque tenemos el capítulo 9, versículo 6, que en las Navidades lo recitamos, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. ¿Hablando de quién? De la figura de Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando describía el Sagrado Escritor aquí, hablando en Samuel de que iban a hacer un retoño, Isaías también hablaba de ese retoño. Capítulo 53, versículo 2 decía, y nacerá un retoño como de raíz de tierra seca, hablando de la persona de Jesucristo. Si bien usted y yo nos acordamos
Por eso es que cuando Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cómo fue el saludo que decían? Hosana, Hosana, ¿A Hosana quién? al rey que Al Hijo de David. De David. Y el Sagrado Escritor decía, ¿cómo es posible en el libro de Hebreos que si el Señor es Señor, David, el pueblo llamaba, ¿verdad? Si fuera el hijo de David, como David lo llamaba mi Señor, alabado Dios. No es que la palabra del Señor se contradice, sino las grandezas de Dios, el cumplimiento. Amén. Donde el hombre perdió toda la autoridad. Allá en el Edén. En el Edén, por la desobediencia. Otro vino a ¿qué? A tomar lo que le pertenecía al hombre, que Dios le había dado tanta autoridad. Y en el principio, como estamos hablando, las fieras andaban todas juntas, no eran fieras, hermanos. Porque cuando Adán las llamó, me imagino que lo acarició y le dijo, tú te llamarás León. Y así seguía llamándole y le puso nombre y todo estaba como en un orden. Cuando leemos la palabra del Señor hasta el regreso de Cristo y se establezca el reino milenial, todo lo que Dios vaya a hacer, hermano, todo va a volver en el orden como antes estuvo. ¿Cómo comenzó? Decía que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en ese capítulo 1 y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba la tierra desordenada? Porque allá arriba en el cielo el diablo se había levantado y el enemigo lo que viene a hacer un desorden, a hacer estragos, alabado Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? Ningún hombre puede decir cuánto tiempo, esa es la única manera. Mas sin embargo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, porque toda la creación, te voy a dar un ratito, espérate, fue hecho por él, que yo no prende este pensamiento que mientras estaba ahí, porque es que va todo cogido en la palabra de Dios y cuando Dios me lo da tengo que sacarlo, porque si no, alabado Dios. Pero todo tiene un orden. Se dañó y Dios se va a encargar de que nuevamente pase la tierra por un proceso y vuelva nuevamente a ser establecido como era en los planes divinos del Señor. No usando ahora un hombre común con faltas, sino utilizando a quien, a su propio Hijo, Alabado a Dios. Jesucristo, Cristian. También en Isaías it talks about how Satan or Lucifer was cast out from the heavens Oh, yes. before the darkness came in. Yes. So this is my thinking. Because of the disobedience of him and his followers, when he was cast out, that's what's caused the darkness to come in before him. No sé. Mientras yo leía esta clase, ahí confirmaba qué pasó en el arca. Yo decía, pero ¿cómo es que estas fieras no se comieron a toda esta gente? Dios los puso a comer paja igual que el buey, lo dice ahí en la misma palabra. El dominio de Dios. Yes. Cuando está el Señor en sus planes y en sus propósitos, hermano, nada. There you go. Porque la orden, ¿quién los trajo? Dios mismo. Dios mismo, no fue Noé. No fue Noé. Y los puso a comer paja. Dios mismo los llamó. Por eso que decía un siervo ministro del Señor, cuando estábamos en Roma, en el año 2019, que tuvimos en el seminario pastoral, que él escuchó, dijo él, no fueron sus palabras, que otras palabras, lo voy a parafrasear yo, la versión del Berrío. El hombre fue más animal que los mismos animales, porque los animales fueron obedientes a la voz de Dios. Yes. Amen. Ustedes hablaron de eso hoy. Oiga, vamos a tener que, después de cada clase, vamos a tener que contarle un rapidito y hacerle un repaso de todo lo que pasó en cada una de las clases. Eso es lo que vamos a hacer, hermano Ángel. Deja que el Señor nos ayude. Pues, de igual manera, amado del alma, que Dios les bendiga una vez más. Hemos concluido. Le invitamos para que se conecte con nosotros el jueves en nuestro servicio y damos a Dios la gloria y la honra. Le pedimos que nos mantengamos en oración, amados del alma. Nuestro circuito ha sufrido una pérdida, el reverendo, no una pérdida, sino una ganancia en el cielo. Nuestro amado pastor, amigo, muy querido pastor de la iglesia Arca de Refugio en la ciudad de Mejía, Texas, reverendo Neftalí Guzmán, este domingo en la mañana partió a morar con nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor.
y necesitamos de sus oraciones para fortaleza para toda la familia, de una manera especial su esposa, la reverenda Olga Guzmán, alabado sea el Señor. Este fin de semana estaremos celebrando los servicios fúnebres del sepelio, alabado Dios, y seguiremos con ello y la obra del Señor sigue hacia adelante, alabado Dios. Cuidémonos, guardémonos siempre, amado del alma, que Dios le bendiga. Vamos a dar nuestro informe de escuela bíblica, como es un informe interno, alabado Dios, no lo publicamos, alabado Dios. Si usted lo quiere conocer, véngase. Si no tiene un lugar donde congregarse, aquí damos escuela bíblica. Hagamos 1, 2 o 3, aquí vamos a estar, porque el grande aquí es Cristo, alabado Dios. Y si está Cristo, alabado Dios, no hace falta más nada. No, Aleluya. usted tiene que responder al Señor también, alabado Dios. Dios le continúe bendiciendo.